Nosotros representamos a la Universidad Central del Ecuador. Nuestro grupo se llama Anonymous y les mostraremos cómo crear un programa que guarde cadenas de texto y las imprima en un archivo TXT. En los programas que vamos a realizar este proyecto son Visual Basic para aplicaciones de C++ y NetBeans. Visual Basic es un programa independiente a Excel, pero fuertemente relacionado a él, porque es el programa que nos permite escribir código VBA que estará asociado a los macros. Para hacer el programa en Excel debemos seguir unas instrucciones. Iremos a Excel, nos dirigimos a la pestaña Vista y seleccionar la opción Macros. Escogemos la opción Grabar macros y daremos un clic. Se ejecutará un cuadro de diálogo y lo nombraremos al macro Genera TXT y daremos clic en Aceptar. De nuevo iremos a la opción Macros y daremos clic en Ver macros. Como se genera otro cuadro de diálogo, solo daremos clic en Modificar. Se desplegará la pantalla de Microsoft Visual Basic para aplicaciones. Ahora inicializaremos las variables de nuestro programa. Estas pueden tomar cualquier nombre. Siempre para poder inicializar las variables se empieza escribiendo un dim, luego el nombre de nuestra variable, que en este caso es mi rango, y a continuación escribiremos un asRange, que podemos encontrar un objeto como es cells. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de range? A un conjunto de celdas, a una celda en concreto, a toda una fila o columna, a celdas de otras hojas. Podemos seguir inicializando variables en la misma línea, solo tenemos que separarlas con una coma. A esta variable la llamaremos largo, y a continuación escribiremos un asInteger, que este sirve para almacenar números enteros de 16 bytes. Solo nos queda por inicializar una variable más llamada fila actual, y al final el tipo de variable, que en este caso es asLong, que este sirve para almacenar un número entero de 32 bytes. Después de ya haber declarado las variables, ingresaremos onErrorResumeNext. Un onError sirve para interceptar errores y flujo del procedimiento directo a las instrucciones del control de errores en un procedimiento, y el ResumeNext especifica que cuando se produce un error en tiempo de ejecución, el control pasa a la declaración inmediatamente después de la declaración donde se produjo el error y la ejecución continua de ese. Después escribiremos un setMyRango igual application input box, seleccione rango a exportar. Continuaremos con un onErrorGoTo. Abriremos un ciclo repetitivo con if, que este sirva para cuando no se selecciona ningún rango. Pero si se selecciona, escribiremos un open, que sirve para abrir el archivo de texto. Y al final un for output as numeral 1, y esto quiere decir que no volveremos a utilizar el open, sino solo el numeral 1. Ahora haremos un ciclo repetitivo usando for y each. Quiere decir que en cada celda en mi rango en la cual está la variable guardada. For each celda en mi rango. Utilizaremos un if acompañado por largo, el cual nos permite validar una condición, y len, que sirve para poder conocer la longitud de una cadena de texto, es decir, la cantidad de caracteres que conforman a una cadena, acompañada por den largo, que es igual a 1, más len entre paréntesis celda. Ahora utilizaremos next celda, el cual da por terminado el ciclo repetitivo del for. Utilizaremos la función fila actual, que quiere decir el número de la fila que ocupa la referencia que proporcionemos como argumento. La función fila quiere decir que nos referimos a la celda donde se encuentra actualmente, y este es igual a mi rango.cells entre paréntesis 1.row, lo que quiere decir que este devuelve el número de filas de una referencia de celda. Ahora haremos un ciclo repetitivo usando for y each. Quiere decir que en cada celda en mi rango en la cual está la variable guardada. A continuación, abriremos un if acompañado por fila actual, el cual nos permite validar una condición, y este es menor que celda row, y después de esto pondremos un then, que quiere decir entonces. Ahora vamos a usar fila actual. Es la parte en la que se va a guardar el documento, y este es igual a celda.row print número 1, lo que quiere decir el número 1 es el documento. Ahora usamos el enif para cerrar el bloque. Ahora utilizaremos next celda, el cual da por terminado el ciclo repetitivo del for. A continuación,
usemos el close número 1 para cerrar el documento. Ahora utilizaremos un setMyRango que se utiliza para asignar un valor a una propiedad, y este es igual a nothing, que quiere decir nada. Concluimos con un endsub, el cual da por terminado el código. Deb C++ es un compilador y entorno de desarrollo para C, C++. Consiste en un editor de múltiples ventanas integrado con un compilador que nos permitirá una compilación, un enlace y una ejecución de aplicaciones rápida y de fácil uso. Primero se declarará un puntero a un archivo de texto. Le decimos al compilador que el puntero tome la dirección del archivo text y poniendo W como segundo parámetro definimos que el archivo debe ser creado en caso de que no exista y en caso de existir se sobreescribirá. Además que solo podemos usar el archivo para escritura únicamente. Para imprimir un mensaje usaremos un printf que dirá ingrese text/n. Lo siguiente es escribiremos un char que corresponde a una cadena de caracteres, abriremos y cerraremos corchetes y adentro escribiremos el tamaño de la cadena de caracteres. Ingresaremos otra cadena llamada resp, pero sin un tamaño. Ahora ingresaremos int, que será un contador y será inicializado en 0. Para continuar usaremos un ciclo repetitivo, que este sirve para repetir algunas acciones mientras una condición se cumpla. En este caso utilizaremos un do. Lo siguiente será imprimir un mensaje que diga línea y utilizaremos un %d, que este sirve para imprimir el contador que ya inicializamos. Para poder leer la cadena de texto utilizaremos un scanf y utilizaremos un %s, que sirve para leer una cadena y un text para que se guarden las cadenas de texto. Y para imprimir en el texto seguiremos los siguientes pasos para imprimir, pero a diferencia que utilizaremos un fprintf. Ingresaremos otra línea de texto que nos ayudará a ver si queremos continuar escribiendo cadenas de texto, y si queremos ingresar otra cadena escribiremos la letra S, y si no queremos ingresar escribiremos la letra N. El get que vamos a utilizar ahora es para poner una pausa en el programa hasta que el usuario presione una tecla. Para el final utilizaremos un while, que este también es un ciclo repetitivo, que nos ayudará a controlar si queremos o no ingresar más cadenas de texto. Para cerrar el texto y no seguir guardando las cadenas de texto necesarias, necesitamos un fclose_doc. Soy Jonathan Morales y les voy a hablar sobre el programa realizado en NetBeans. Primeramente, NetBeans es un lenguaje de programación, a lo mismo que Java, y una plataforma informática comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Está orientado a objetos. Fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de implementación como fuera posible. Su intención es permitir que los desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo, lo que quiere decir que el código que es ejecutado en una plataforma no tiene que ser recompilado para correr en otra. Muy bien, ahora, primero abriremos el programa NetBeans. Iremos a la pestaña File, que se encuentra a nuestra izquierda en la parte de arriba, y daremos clic izquierdo, donde se desplegará un menú, en el cual elegiremos New Project. Se nos desplegará una ventana, en la cual tenemos que poner siguiente y finalizar. De esta manera tendremos abierto NetBeans para empezar a realizar el algoritmo. Nuestro algoritmo está basado en ingresar cadenas de texto y que éstas se archiven en otro archivo de texto y se muestren en otra pantalla diferente a la que usualmente nos muestra NetBeans. En primer lugar, ingresaremos una clase que nos permite escribir en un archivo de texto, la cual es package guardar txt. Importamos las diferentes clases que se usarán en nuestro algoritmo, que permite algunas funciones como las de imprimir, leer, etc. Ahora ingresaremos import java.io.file, la cual es una representación abstracta de un fichero y el nombre de su ruta. Crea ficheros o documentos vacíos.
También ingresaremos import java.io.filewriter. Esta clase se usa para escribir caracteres de un fichero. Su método writer te permite escribir caracteres o cadenas de un fichero. Import java.util.scanner, lo cual también ingresaremos, lo que nos hace es importar la clase scanner, que es una clase usada para indicar desde dónde se va a leer. Es una forma de decirle al programa que vas a pasar la información a través del teclado del ordenador. Prácticamente nos sirve para leer los datos que nosotros ingresamos. Posteriormente, debajo de public static void main string args, empezaremos a escribir nuestro algoritmo. Ingresaremos string texto igual new string, abrimos y cerramos paréntesis para que esto nos permita generar cadenas de texto, y scanner sc igual new scanner entre paréntesis system.in para que nos permita leer las cadenas o datos que ingresamos. Ahora, definimos las variables con int, que significa variable de tipo entero, y después la variable. De esta manera, int y numpal, punto y coma. Recordemos que en este programa siempre cerraremos al finalizar una frase o lo que ingresamos con punto y coma, para que de esta manera nos pueda correr sin ningún problema, excepto en las funciones. Nuevamente ingresaremos scanner dato igual new scanner system.in entre paréntesis para que nos permita leer otro tipo de datos. En este caso va a servir para el número de palabras que vamos a ingresar. Tenemos que mostrar al usuario un comando que informe que debe ingresar el número de frases que va a escribir, para lo cual imprimimos de la siguiente manera: system.out.println, ingrese el número de frases que va a escribir. El link después del print funciona como un enter o espaciador. Para poder leer el número que el usuario ingresó de valor tipo entero, escribimos numpal igual dato next in. A continuación usaremos un try, el cual consiste en colocar las instrucciones que podrían provocar problemas dentro de un bloque try, y colocar a continuación uno o más bloques catch, de tal forma que si provoca un error de determinado tipo, lo que haremos será saltar al bloque catch, capaz de gestionar ese tipo de error específico, try. Aquí crearemos un objeto file que se encarga de crear o abrir acceso a un archivo que se especifica en su constructor. File, archivo igual new file, texto.txt. A continuación, crearemos un ciclo repetitivo que nos permite ingresar el número de frases que deseamos e imprimiremos. Ingresa el texto a guardar, para que el usuario sepa qué hacer. For i igual a 0 y menor numpal y más mal. System.out.println, ingresa el texto a guardar. Colocaremos un comando que nos permite leer la cadena de texto ingresada. Texto igual sc next line. De esta manera, el texto o los textos ingresados se habrán guardado en una variable o más. Ahora ingresamos nuevamente un try y creamos objeto file write, que será el que nos ayude a escribir sobre archivo. Try file write, escribir igual new file write, archivo true. Escribimos en el archivo con el método write, escribir write, texto más, y cerramos la conexión con llaves. Finalmente, si existe un problema al escribir, cae aquí que parte de la función try, catch, exception y de ahí se imprimirá la siguiente: system.out.println, error al escribir. Así queda finalizado nuestro algoritmo, para lo que daremos clic en Run. Para comprobarlo, recordar que el algoritmo debe encontrarse bien indentado y cada bloque abierto y cerrado con sus respectivas llaves para evitar complicaciones en el proceso.